Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Teresa. Ok, ¿no tienen ningún comentario, ninguna duda de lo que hemos estado viendo? Te vamos a terminar el siguiente tema rápidamente y vamos a pasar a las cuestiones de los tipos de capital, interés y vamos a hacer unos pequeños cálculos ahí, matemáticos también. Entonces, hasta ahorita no tienen ninguna duda, ningún comentario. Los que falten de enviar la actividad, envíenla, chicos, la actividad que les puse por Classroom. De los que estén pendientes, obviamente traten de cumplir con esa cuestión. O sea, lo que pasa normalmente, soy reiterativo en esa cuestión, es de que a veces, no sé por qué, lamentablemente piensan que con el puro examen pasan, a veces no se conectan y no entregan actividades o no entregan tareas y creen que, o sea, nomás presentan el examen y ya. O sea, el examen es una de las cuestiones de su ponderación. No abarca todo su ponderación. El examen, acuérdense que nada más vale el 30% de su calificación total. Lo demás son los rubros que ya vimos desde la primera sesión que nos conectamos. Entonces es muy importante, obviamente, que cumplan cada uno de esos rubros. Entonces no tienen ningún comentario, ninguna duda al respecto. Entonces vamos a proseguir. Vamos a terminar de ver este tema para pasar de lleno un poquito a la cuestión de los problemas. Les decía, váyanse preparándose con una calculadora si tienen el celular ocupado para que no se les vaya a complicar hacer las operaciones. Veíamos la cuestión, algo muy importante, que es la cuestión de la rentabilidad versus el riesgo. Entonces, estábamos viendo que existen dos formas para obtener y aumentar las utilidades. Primero, aumentar los ingresos promedio de las ventas. Ya hemos sido muy reiterativo en eso. Y obviamente una de esas cuestiones es probablemente si no aumentamos las ventas. La segunda es disminuir los costos. Entonces son las dos formas de que vamos a aumentar y vamos a ver realmente cómo podemos disminuir los costos también y cuánto tiempo podemos, en este caso, dejar nuestras mercancías probablemente a crédito, que realmente no nos peguen en el momento de producir o de pagar nuestras cuentas también. Dice, en estas dos cuestiones se hace indispensable para comprender cómo la relación entre rentabilidad y riesgo se unen de una forma eficaz, tanto en la dirección del trabajo como en la ejecución del capital del trabajo. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar a administrar, manejar muy bien el capital del trabajo? Primero, a proteger el negocio del efecto adverso por una disminución de los valores del activo circulante. Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la ventaja de los descuentos por pago de contado. También es una cuestión muy importante, los descuentos por pronto pago. Asegurar en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía y proveer lo necesario para hacer frente a emergencias tales como huelgas, inundaciones e incendios. Creo que aquí emergencias también podríamos poner pandemias, porque realmente es lo que más nos llegó a afectar en esta situación. Se contemplan situaciones, como lo dice aquí, como huelgas, algún tipo de inundación o algún tipo de incendio, pero a mi punto de vista una inundación o un incendio pues sí se pierde, pero podemos recuperarnos un poquito más rápido en esta situación porque hoy en día no se ha podido recuperar por todas estas situaciones
porque pues no producimos ni hay un tiempo estimado de volver de volver a producir, de volver a vender como estábamos acostumbrados normalmente. Entonces, pues obviamente hay que cuidar esa situación y hay que saber administrar muy bien el capital. Yo creo que esto va a ser un par de aguas de aquí en adelante, de tener a lo mejor un mayor fondo, un mayor capital para hacer frente, pues obviamente a diferentes situaciones, ya un incendio, una inundación, se nos va a hacer en determinado momento, pues, o ya se nos ha hecho muy corta esas situaciones a comparación de lo que hemos estado viviendo hoy en día. Dice, otra de las cuestiones fundamentales es que permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio para servir satisfactoriamente las necesidades de los clientes. Capacita a la compañía a otorgar condiciones de crédito favorables a sus clientes. Capacita a la compañía a operar su negocio más eficientemente porque no debe haber demora en la obtención de materiales, servicios y suministros debido a dificultades en el crédito. Entonces, es un poquito jugar con la cuestión de oferta y demanda, hablando económicamente, qué es lo que pasó hoy en día cuando empezó toda esta situación del coronavirus, qué fue lo que pasó, que hay precios de ciertos artículos que se dispararon, o sea, me sorprendía, creo que a muchos nos sorprendió la cuestión de que se acabara el papel de baño, quién sabe para qué, pero se acabó el papel de baño. Obviamente, pues hasta memes se hicieron de esa situación también, pero pues, sí, porque se veía algo muy, como les digo, algo ilógico. A mí también me parece algo ilógico que pues, que no hubiera papel de baño, o sea, ¿por qué la cliente por lo menos acá en la zona sur de Tamaulipas, se fue volcada por papel de baño? Ignoro esa situación de la forma de pensar de las personas que hicieron eso. El alcohol también, los geles antibacteriales que antes realmente, pues seamos honestos, ni pasábamos, ni los pelábamos en su momento, o sea, no nos preocupaba, pues si hay gel que viene, si no hay gel, pues ni modo, o sea, no nos preocupaba en ese sentido, o sea, los geles se agotaron y de los pocos que había o las pocas personas que tenían ese producto, pues incrementaron su costo, a lo mejor antes lo encontrábamos, no sé, botellitas muy pequeñas, 10, 20 pesos, después 50 pesos, 100 pesos, dependiendo de la presentación. Son precios exageradamente elevados. Jugaban con la cuestión esa de la demanda que exigía el mercado y jugaban un poquito con la necesidad de las personas. Entonces, obviamente todo eso tiene que ver con el capital. Hubo gente que invirtió capital para realizar, obviamente, eh, pues geles antibacteriales domésticos y los vendía, los etiquetaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después, pues se les acabó la cuestión esa, se les acabó la minita de oro porque pues ya no había material para hacerlos también. Entonces a esa situación llegamos, se agotaron los geles, se agotó el alcohol, se agotó la materia prima, a lo mejor para que siguieran sacando un beneficio propio de esa situación y pues no se tenían contemplada por ninguna parte, yo creo que esa situación de tener un nivel de inventario satisfactoriamente óptimo para cubrir todas las necesidades que se venían manejando en su momento también. Dice, un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a soportar periodos de depresión. Dice, en el grado en el que el activo circulante excede a las necesidades del capital de trabajo, el negocio tendrá un exceso de capital de trabajo. El exceso de capital de trabajo puede ser resultado de primero, de la emisión de los bonos o de acciones de capital en cantidades mayores que la necesaria para la adquisición de activos no circulantes. Entonces, lo que les comentaba, una forma de aumentar el capital es emitir bonos, emitir acciones. Hay empresas que no están determinadas por acciones, entonces es una forma de dividir la empresa por acciones, vender esas acciones y obviamente
Es una forma de acrecentar el capital de trabajo. La otra cuestión es emitir bonos también y para que los compren, y obviamente es otra forma de obtener fluidez de efectivo. La venta de artículo no circulante que no ha sido reemplazable. Les comentaba las ventas de artículos, o sea, fijos, se puede decir, de activo fijo, que ya no lo reemplazamos o algo, obviamente pues lo vendemos y nos genera un efectivo que lo podemos invertir. La utilidad de operaciones o utilidades que no se aplican al pago de dividendos en efectivo, por ejemplo, adquisición de activo fijo y otros fines, deudas netas, obviamente que ya nos quedan una vez que saldamos las obligaciones, que dimos mantenimiento de las cosas, que obviamente tuvimos que cubrir costos, etcétera, pues obviamente nos puede quedar una utilidad y esa utilidad se vuelve a reinvertir también. Es una forma de acrecentar nuestro capital. Un capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo y valores negociables, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente, debido al gran volumen de fondos que no son usados productivamente. Los fondos que no se emplean representan una pérdida de interés o de utilidad, estimulan los pagos excesivos de dividendos y a menudo conducen a inversiones en proyectos indeseables o en medios y equipos de fábrica innecesarios. De hecho, la disponibilidad de un capital de trabajo excesivo puede llevar al descuido por lo que se refiere a los costos y por lo tanto a ineficiencia de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, tanto el tener poco capital como tener un excesivo de capital, pues obviamente nos reditúa varias cuestiones. Es como, si tenemos mucho capital, a lo mejor no vamos a saber dónde invertirlo y por obviamente vamos a tomar decisiones mal encaminadas, decir, pues tengo capital, pues lo voy a invertir en bienes raíces. ¿Y qué tal si los bienes raíces no nos son redituables o nada más compramos terrenos o departamentos o así que no nos son, no nos sirven como una redituabilidad? O a lo mejor tratamos de poner un negocio que a lo mejor ese negocio no examinamos bien y no nos es redituable. Obviamente todo eso nos va a causar pérdida y en determinado momento va a causar la disminución de ese excesivo capital. A lo mejor si tenemos exceso de capital, pues no vamos a estar administrando bien en la cuestión muy sistemáticamente los costos, el precio de venta, la redituabilidad de la empresa. Como estamos generando mucho capital, pues nos va a importar si realmente los costos estén bien o estén mal. Entonces, esa cuestión, tanto excesivamente como limitadamente, nos puede afectar en su determinado momento también. Acuérdense que les menciono y les reitero que el dinero por sí solo, parado, pues no da más dinero, hay que saberlo invertir. El dinero nada más guardado en el banco es como si lo tenemos guardado en un colchón sin realmente meterlo a plazos o que nos dé una ganancia, pues realmente pues de nada nos sirve, es como si estuviéramos parados ahí sin producir absolutamente nada. Entonces, tanto excesivo en dinero, en capital, como limitado en capital, de las dos formas nos afecta en determinado momento. Dice, la administración del capital de trabajo es necesaria para asegurar el funcionamiento y desarrollo de la empresa a largo plazo. Consiste en mantener un nivel apropiado del activo circulante sobre el pasivo circulante mediante la inversión y el manejo correcto de los activos con más liquidez y la adquisición mínima de pasivos. Entonces, si tenemos un limitado activo circulante, pues obviamente no nos podemos endrogar en ese sentido en tener más pasivos. Entonces, es una forma que debemos de equilibrar en ese aspecto. Si no tenemos mucho para pagar o para solicitar un crédito, pues obviamente no lo vamos a hacer como empresa porque nos va a llevar a la quiebra. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos, o algo que quieran aportar. De hecho, ya comentamos anteriormente que hay empresas en su región que obviamente, pues lamentablemente cerraron.
empresas a lo mejor grandes, empresas de antaño, que obviamente no necesariamente que hayan tenido una mala administración de un capital de trabajo, sino que su capital de trabajo realmente no era solvente y a lo mejor ellos, la fluidez de efectivo era, no sé, era muy limitado en cuanto a días de solvencia. Entonces, eso es lo que lleva a una empresa a la quiebra también. Y obviamente, pues ninguna empresa estaba predeterminada para afrontar las situaciones que hoy en este día estamos solventando. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que en México realmente, primero, pues no somos una economía de clase mundial, para nada. Podemos tener empresas multinacionales que para mí hoy en día son las que van a subsistir y que van a ser la base de la economía o el repunte de una economía nacional. ¿Por qué? Porque pequeñas empresas y microempresas obviamente pues están dejando de existir lamentablemente y es el fuerte de nuestra economía. Entonces, ciencia cierta y a pocas palabras, el dinero va a seguir siendo dinero de los más ricos y obviamente se va a acrecentar la pobreza, lamentablemente económicamente hablando en nuestro país. Los ricos, como tienen obviamente la capacidad económica de seguir subsistiendo, pues obviamente lo van a seguir haciendo. Obviamente perdieron, sí están perdiendo, están subsistiendo obviamente con a lo mejor con el exceso que tenían, pero pues obviamente al momento de que termine toda esta situación van a seguir teniendo la capacidad económica para subsistir y lamentablemente las micro y pequeñas empresas pues están dejando de subsistir, están llegando a la quiebra. Entonces no sé si tengan algo más que acrecentar. El rico se va a volver más rico y el pobre pues obviamente se va a volver más pobre lamentablemente mientras no se rompa ese ciclo económico, o en este caso el gobierno no quiera romper con esa situación. Entonces, no sé si quieran aportar algo más antes de que pasemos al otro tema o alguna duda que tengan. ¿Nadie? ¿Ninguno, chicos? Manden su nombre por el chat. Acuérdense que es muy importante para su asistencia. Hace rato se conectaron un poquito más, creo que eran 13, ahorita son 11 y así sucesivamente. Entonces, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, vamos a seguir con el tema subsecuente. Ojo con esta situación de este tema, porque vamos a empezar a ver algún tipo de operaciones. Ok, todo es sobre lo mismo en sí. Obviamente, seguimos viendo definiciones del capital de trabajo. Obviamente ya vimos que es la capacidad líquida para afrontar los gastos en sí. Ese es el capital de trabajo, es la capacidad líquida, la capacidad de efectivo, de liquidez para afrontar, en este caso, los gastos operativos, en este caso, los pasivos circulantes. ¿Cómo lo calculamos? Activo circulante menos pasivo circulante. ¿Por qué es importante? Ya lo hemos estado viendo. Porque dirige las actividades operativas sin limitaciones financieras, sin entrar en una desestabilidad financiera. Ya vimos ahorita en la información anterior que un exceso de capital de trabajo es tan desfavorable como un capital de trabajo suficiente. Se mató, ¿verdad? No, Si alguien quiere aportar algo al tema, chicos. Ok, también es importante porque una empresa gestiona correctamente el capital, ya que para obtener mejores resultados financieros posibles, tiene que financiarse con los recursos disponibles más baratos y evitar tener activos ociosos. Si un activo no nos genera, obviamente hay que convertirlo en efectivo, hay que convertirlo en fluidez, en flujo de efectivo. Si no nos está generando un activo fijo, pues obviamente simplemente hay que venderlo, hay que transformarlo en efectivo.
¿Qué es lo que compone un capital de trabajo? Primero, los saldos existentes o en existencia. ¿No? Es la inversión que está incluida en los activos corrientes. Se supone que es un stock de seguridad de inventarios para evitar roturas, tanto de materias primas como de productos en procesos de fabricación y productos terminados. Ya vimos hoy en día que aunque sigamos manteniendo un stock, alguna situación que no dependa directamente en cuestiones internas como la pandemia, nos va a romper, lamentablemente, redituablemente nos va a romper con esos tipos de stock, porque los stocks estábamos acostumbrados a tenerlos en base a ventas años con años sin caer en un desabastecimiento de algo ilógico o algo que no teníamos previsto. Entonces los stocks obviamente estaban marcados con situaciones que normalmente se venían presentando, no situaciones imprevistas como la que estamos viviendo. También se compone por los saldos de tesorería, que es un saldo mínimo de efectivo que la empresa debe mantener disponible para hacer frente a los desajustes temporales del ciclo operativo. Pero ajustes contemplados, obviamente, no ajustes como los que hoy en día se presentan, que realmente no se tenían previstos. Los saldos de las cuentas por cobrar también, que es una inversión que está dentro del activo circulante, que se supone representa el promedio de crédito mínimo. O sea, tampoco no es cuestión de sacar créditos en una institución financiera, en otra y en otra, porque pues obviamente el interés nos va a terminar comiendo. Obviamente si no tenemos un capital de trabajo solvente, pues obviamente no vamos a poder pagar esos créditos. Además, debemos de sacar un crédito realmente cuando ya consideremos nosotros que lo necesitamos para acrecentar nuestro capital de trabajo, para acrecentar nuestra producción y obviamente de antemano vamos a saber que vamos a poder solventar ese pasivo en determinado momento. Los saldos también está compuesto el capital por los saldos pasivos corrientes, que son obligaciones comerciales contraídas por la empresa y que se deben pagar en corto plazo. Obviamente la administración del capital de trabajo es un objetivo primordial, obviamente, de cualquier empresa. Debe consternarse en cuanto a riesgo y rentabilidad de la misma. Dice que es un proceso operativo encargado de planear, ejecutar y controlar los manejos de los componentes adecuados, niveles y calidad que permitan minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad de la empresa. Anteriormente les dije que una de las cuestiones fundamentales de la administración es hacer más con menos, y a eso se refiere. Se toman decisiones concernientes a los activos y pasivos corrientes al contestar de manera técnica preguntas tales como ¿cómo debe una empresa manejar su efectivo? ¿A quién se le puede dar o no un crédito? ¿Y cómo debe estar compuesta la deuda de la compañía? Ya hemos visto varias veces la cuestión de riesgos y rentabilidad. Hay un riesgo comercial que es inherente al propio mercado en que se desempeña la empresa, donde es vital el análisis de la línea de negocios, teniendo en cuenta el sector donde opera y el entorno económico financiero. O sea, eso es más que nada es conocer del mercado en que estamos moviéndose, el segmento del mercado en que está comercializando la empresa, el giro de la empresa en sí. Obviamente también hay un riesgo financiero que es relacionado con el nivel de endeudamiento y la relación entre el financiamiento ajeno y el propio. O sea, si nosotros decíamos meterle más dinero, más capital, más punch efectivo de los patrimonios independientes de cada uno de los socios, o pedir un financiamiento de una institución financiera, un banco en determinada situación. Y también hay un riesgo operativo que se encuentra vinculado a las dimensiones óptimas de la planta y equipos o maquinarias de acuerdo a la utilización de estos recursos y la relación con los niveles de venta. Entonces, obviamente debemos de tener contemplado un riesgo al momento de producir más o a producir menos. Y en determinado momento, si nosotros queremos ofrecer más producto, pues también la capacidad de producir ese oferente más y generar un poquito de más demanda también en el mercado, en una segmentación del mercado al que estamos enfocados directamente. Hay ciertas políticas que realmente debemos de completar,
de complementar y tener, en este caso, en consideración para trabajar el capital de trabajo. Dice que estas están asociadas a las decisiones que toman los directivos de las finanzas en relación con los niveles de activos y pasivos corrientes, que se fijan para realizar las operaciones de la empresa. Estos niveles tienen una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad de la empresa. También hacen referencia a los niveles fijados como metas por cada categoría de los activos corrientes y la forma de cómo se financian estas, y de manera que las políticas deban de llevar que el capital de trabajo preserve liquidez y mejore el desempeño financiero. Algunas decisiones asociadas a las políticas de trabajo es reestructuración de activos, refinanciamiento de pasivos, reducción de políticas de cobranzas, ampliación del plazo de pago. ¿A qué nos referimos con reestructuración de activos? Obviamente podemos vender activos fijos y así contar con mayor cantidad de activos corrientes para poder hacer frente a los pasivos corrientes. Refinanciamiento de pasivos, renegociar deudas a corto plazo o extender el plazo de pago también de algunas deudas que tengamos también, incrementando el pasivo no corriente y de esta manera reducir las deudas a corto plazo sin modificar el activo corriente. Entonces, a lo mejor si tenemos compras que pagamos en 30 días y nos está reduciendo eso la capacidad de poder tener un poquito más de activo circulante, pues obviamente podemos renegociar. ¿Sabes qué? A lo mejor no te puedo pagar en 30 días, pero te puedo pagar en 45, pues eso me da un poquito de más margen para poder mover mi efectivo. Deudas de plazo de cobranza, reduciendo los días de cuentas por cobrar. En cuanto a lo mejor si damos crédito por 30 días, pues decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar un crédito por 30 días, te puedo dar un crédito por 15 días, a lo mejor, probablemente, por 20, 14 días, no sé, manejarlo para recuperar más rápido, obviamente es efectivo. Ampliación del plazo de pago, ampliando los días de las cuentas por pagar, requiriendo menor capital de trabajo porque tendrá mayor disponibilidad de efectivo. Entonces, todas esas son cuestiones, son políticas que podemos implementar, obviamente dependiendo de cómo vaya la circulación y cómo vayamos administrando nuestro capital. Hay política relajada también, política restringida y política moderada. ¿A qué se refiere con la política relajada? Asegura los niveles elevados de los activos corrientes, oscilando, estando en este caso la empresa preparada para cualquier eventualidad, oscilando en cualquier eventualidad, manteniendo cantidades grandes de efectivo e inventarios, lo cual estimula las ventas al crédito. O sea, si tenemos mayor producción, pues obviamente tenemos una producción pues relajada, o sea, que no vayamos muy socados en esta situación, pues podemos dar un poquito más de margen de crédito y así acrecentamos el volumen de venta también. Dice, como resultado de esta política, la empresa tendrá menor riesgo de insolvencia, así como una menor rentabilidad. Si llegamos a colocar la mayoría de nuestras unidades producidas, aunque sea a crédito, pues obviamente sabemos que en determinado momento el capital ese va a regresar. Entonces, a lo mejor podemos tener un crédito a 45 días y tenemos a lo mejor, en este caso, alguna deuda que tenemos de pagar en 30 días, pues obviamente sabemos que vamos a tener el plazo necesario para cubrir esas deudas también. Tenemos otra política que es la política de restringida, que son niveles bajos de activos corrientes. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es decir, tanto efectivos, inventarios o cuentas por cobrar, por efecto de esta política, el riesgo de rentabilidad será elevado. Tenemos una política moderada que compensa los niveles de riesgo y rentabilidad con los bajos niveles de estos activos corrientes también. Entonces, podemos obtener o implementar varios tipos de políticas para manejar el capital. Ok, ¿cómo administramos el efectivo? La administración de efectivo es la gestión de tesorería en la cual se debe perseguir, minimizar los recursos ociosos y evitar pagar intereses por los recursos líquidos que disponemos en caso de financiamiento.
Determinar el saldo mínimo posible de caja que la empresa pueda mantener, ya que tener dinero en caja significa dejar de invertir al costo alternativo. Si manejamos mucho efectivo en caja en sí, pues obviamente quiere decir que no estamos invirtiendo ese dinero. Más aparte que podemos tener algún tipo de, a lo mejor de robo también, no podemos ya, por eso hoy en día las empresas no mantienen mucho flujo de efectivo en caja porque también los seguros obviamente no cubren tanto efectivo en caja, pueden hacer en algún tipo de bien inmueble, de vehículos, algún daño a la propiedad, etcétera, etcétera, pero en flujo, así en efectivo en caja, ya no manejan tanto. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, los Oxxos, obviamente están asegurada la mercancía, la tienda está asegurada, pero los seguros en sí, en las empresas aseguradoras les piden un límite mínimo de efectivo. O sea, tienes tanto efectivo, yo te lo cubro. Si te robaron efectivo, de más que no cubra yo, entonces es porque la cuestión ahí es de que tú tuviste más liquidez, no lo salvaguardaste, entonces les están pidiendo un mínimo de efectivo para poderles cubrir en esa situación. Así diferentes empresas, entonces por eso hay que guardar ese excedente o hay que invertirlo también. Razones para mantener un efectivo. Liquidar transacciones. El efectivo para pagar los gastos planeados por la compañía como suministros, nóminas, impuestos. También incluye las adquisiciones proyectadas de activos fijos a largo plazo. Tener efectivo por precaución es el efectivo para emergencias cuando los flujos de entrada son inferiores a lo proyectado. Entonces, para eso nos sirve el efectivo. Obviamente, un ciclo de efectivo es el número de días que transcurre desde el momento en que la empresa realiza un desembolso para comprar inventario y el momento en que cobra el efectivo de la venta a crédito a los clientes. Entonces, invertimos al comprar, obviamente, compramos mercancías, tenemos un inventario, debe de haber un proceso de venta también, entonces, y después, obviamente, a lo mejor si vendimos a crédito, pues hay un plazo para recuperar ese tipo de efectivo hasta que realmente hagamos válido, o sea, ya entre el dinero directamente en nuestras cuentas, es cuando podemos decir, ya recuperamos nuestro efectivo. Entonces, obviamente tiene un número de días y es lo que vamos a sacar contablemente hablando, en números, cuántos días puede una empresa subsistir en comprar y obtener el dinero de regreso también. El pequeño ciclo obviamente son clientes, vendemos, tenemos cuentas por cobrar. Al momento de que los cobramos, les decía, podemos venderlos obviamente al chas, recuperamos efectivo. Si los vendemos a crédito, pues son cuentas por cobrar que después tenemos que recuperar o transformarlos en efectivo y las volvemos a reinvertir en inventario. Ese inventario obviamente se vuelve a vender y vuelve a iniciar el ciclo. Lo vendemos a crédito o lo vendemos al chas, en este caso, de contado, y volvemos a comprar inventario. Por eso a eso se le denomina ciclo de efectivo. El presupuesto de efectivo es una herramienta común que se usa para efectuar el seguimiento de los flujos de efectivos y los saldos resultantes. Las ventas, las cuentas por cobrar y los inventarios forman la base del flujo de efectivo, pero otras actividades de la empresa también afectan a los flujos de efectivo, así como otras actividades afectan los flujos de entrada y salidas del efectivo. Y obviamente tenemos aquí en este pequeño organigrama clientes, obviamente ventas, pues vamos a ver por áreas geográficas, productos o división o tipos de algún tipo de cliente. Obviamente cuentas por cobrar, 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días, de 90 días, de 91 días a 120 días. Obviamente va a depender del stock y obviamente del efectivo también, del capital, obviamente de lo ancho que tengamos el capital en este caso para poder financiar todas esas situaciones. Se ven cuentas como valores negociables, intereses y dividendos,
prestamistas a corto plazo, bancos comerciales, prestamistas no bancarios, bancos o prestamistas extranjeros. Todo eso tiene que ver en la cuestión de efectivo. Impuestos del gobierno, para eso vamos a utilizar efectivo. Impuestos federales sobre la renta, impuestos estatales o locales o pagar otros impuestos. Para eso nos sirve el efectivo, para pagar impuestos también. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para materiales y servicios, proveedores, en cuestión de cuentas por pagar, mano de obra, sueldos por pagar y pues algún otro gasto que se presente. Obviamente el efectivo también lo vamos a reinvertir en inventario, en productos terminados, en productos en proceso o en materia prima. Entonces es un poquito más de lo que estamos viendo y de lo que estamos analizando. Ok, aquí empezamos un poquito más conscientemente en cuestiones numéricas. Ya vimos los elementos que componen el ciclo de efectivo. Como número 1 es el periodo de conversión de inventarios y se puede sacar numéricamente. El número 2, periodo de conversión de cuentas por cobrar, cuántos días. Y número 3, periodo de conversión de cuentas por pagar. Aquí en esta cuestión no sé si le quieran tomar foto porque son fórmulas y lo tengan guardado como imagen o le saquen un print screen, un screenshot, le saquen una fotografía. Como quiera, la información se las voy a estar cargando por la plataforma de Classroom en el video y obviamente también la diapositiva. La fórmula para sacar el ciclo de efectivo, obviamente el efectivo, flujo de efectivo, nos dice que es igual al PCI. ¿A qué se refiere el PCI? Es el periodo de conversión de inventarios. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Obviamente en recuperar el dinero de esos inventarios. Es el periodo de conversión de inventarios más el PCC, que es el periodo de conversión de cuentas por cobrar. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en cobrar ese dinero si lo dejamos a un plazo determinado? Y menos el PCP, que es el periodo de conversión de cuentas por pagar. Entonces, obviamente, ¿en cuánto tiempo vamos a pagar nosotros algún tipo de crédito si compramos las mercancías a crédito? Entonces, PCI más PCC menos PCP. Entonces, ¿cómo sacamos el periodo de conversión de inventarios? Obviamente son los inventarios por 360 entre un costo de ventas. Todos esos datos yo se los voy a proporcionar, tanto inventarios como el costo de ventas. Para sacar el periodo de conversión de cuentas por cobrar, son las cuentas por cobrar comerciales o cuentas por cobrar, lo que tengamos en esta cuestión, si vendimos a crédito también o algún tipo de mercancía, por 360 sobre o entre las ventas al crédito. También yo les voy a dar esa información. Y el periodo de conversión de cuentas por pagar, tenemos el PCP, cuentas por pagar comerciales, por 360 entre las compras al crédito. Ok, entonces, para que tomen nota de estas fórmulas, chicos, que son las fórmulas que vamos a estar utilizando dentro de estos problemas. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de cómo se sacan todas esas situaciones. Este problema se los voy a estar pasando por Classroom para que ustedes vayan realizando. Les voy a dar todos los datos necesarios para que ustedes simplemente apliquen las cuentas nada más, apliquen las fórmulas y sacan los resultados y lo vamos a estar analizando en la próxima sesión. Nos queda un minutito. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Como queda la información